Amigas y amigos, te habla Julio Coco y este es mi nuevo podcast Connector, episodio 0. Esta es una deuda con todos mis suscriptores que hoy comienza una nueva línea de contenido exclusivo solo para ti. Este es el episodio 0 porque voy a explicarte de qué se trata esto. Connector es un conjunto de ideas, análisis, proposiciones, visiones e incluso algunas hipótesis y especulaciones que he venido haciendo en el campo de todo lo que vino ocurriendo en la humanidad en el milenio, interpretado desde las ciencias puras. El fenómeno del milenio es que las ciencias puras, las ciencias aplicadas, vienen desplazando a las ciencias sociales, analizando las sociedades, los territorios, los fenómenos humanos, haciendo analogías con las leyes naturales, con las leyes de la física, las leyes de la química, leyes de la biología. Algunos ejemplos son la teoría de las colas. Se puede organizar las filas en los supermercados y en los bancos, comprendiendo que las personas se mueven como partículas. Y eso ha traído organización, eficiencia y menos tiempo de espera para muchas personas que están haciendo sus diligencias. Pero también lo contrario. Esta misma teoría sirve para que cualquier institución, cualquier negocio, cualquier local comercial, aplicando correctamente la teoría de las colas, pueda ralentizar para que un negocio se vea lleno, para aumentar los tiempos de espera. Lo mismo ocurre con el tráfico. Existe toda una ingeniería sobre el tráfico vehicular y el comportamiento de los conductores para organizar el tránsito, para disminuir los atascos, para hacer la telemetría de los semáforos, los rayados, los flechados, los límites de velocidad, etc. ¿Y cómo lo han hecho? Entendiendo que los carros y los conductores se desplazan aplicando algunos conceptos básicos de la mecánica de Newton. Ya entrando en política, entrando en filosofía, entrando en sociología más avanzada, hay un conjunto de científicos puros que están desplazando a los humanistas en los ámbitos del pensamiento, del análisis y de la asesoría, incluso política. Ya hay gobiernos que a la hora de diseñar o implementar algún decreto o hacer proposiciones a los congresos para la implementación de leyes o propuestas generales o específicas en sus planes de gobierno y en campañas políticas y electorales, están usando físicos, químicos, ingenieros aplicados, biólogos, de tal manera de poder comprender cómo funcionarían estas proposiciones, pero también haciendo diagnósticos más acertados, en algunos casos, sobre la factibilidad y necesidad de esta clase de propuestas. Es decir, hay un conjunto de propuestas políticas en el primer mundo y de dirigentes desde el ángulo empresarial, el ángulo político, incluso desde el ángulo judicial, que ya se están asesorando con científicos puros para hacer interpretación de los eventos humanos. Sobre eso se aplican muchas teorías y muchos métodos. En ese aspecto, el método científico ha tenido una progresión en el milenio gracias a la computación, gracias a la informática. Un científico antiguo, por ejemplo, cuando se calculaba el número de pi, antes de Newton, hace varios siglos, tenía que fajarse a calcular. Y duraron años y años y años y años y años para calcular el mayor número de decimales de la constante pi, por poner un ejemplo. Luego Newton y de otro método, un poco más algebraico, más propositivo y más sencillo, pero en el mundo de hoy se hace un algoritmo en un computador. Las computadoras del milenio son potentes y bueno, a medida que pasen las décadas tendremos cosas en la computación, en el álgebra, en el cálculo inimaginables para nosotros hoy por su capacidad de computar, de sacar cuentas. Entonces hoy se pueden introducir un mayor número de datos a un algoritmo y obtener resultados. Entonces el científico genera el algoritmo, sabe qué datos debe emplear y luego ahora el científico es un intérprete de esos datos ajustado a la progresión del método científico con estas nuevas tecnologías. En ese aspecto incluso el Big Bang del milenio es el uso de la Big Data, de la Gran Data, que la usan
las grandes empresas de la tecnología, de la información y la comunicación, lo están usando los bancos y ya lo están usando los gobiernos, obviamente, algunos para bien, la gran mayoría para mal. Pero con la Big Data se pueden detectar patrones humanos, tendencias sociales, tendencias de consumo, tendencias de opinión, pero también tendencias sobre las preocupaciones, sobre los problemas, sobre las deudas, sobre las inquietudes y sobre el impacto de los eventos políticos, de los eventos sociales, de los eventos científicos. En ese sentido, entonces, el científico puro hoy, aplicando estos nuevos métodos y la progresión del método científico de forma correcta, haciendo un buen diseño de los experimentos para obtener los datos, siendo objetivo en el análisis e interpretación de estos datos para hacer sus proposiciones, para validar sus teorías, para comprobar sus objetivos, es más objetivo que los científicos sociales. Porque entonces ya ahora sí choca de frente la objetividad con la subjetividad. Los científicos sociales del milenio en su mayoría están siendo muy subjetivos, obedecen en exceso las solicitudes de sus clientes. Hay muchos sociólogos brillantes, muchos antropólogos brillantes, muchos economistas brillantes, pero que responden a sus clientes. Y creo que el caso más preocupante es el de los actuarialistas, los estadísticos, que le trabajan a los gobiernos, le trabajan a los políticos, le trabajan a las corporaciones, aplican instrumentos del siglo XX, la encuesta, el grupo de foco, el grupo de trabajo, la entrevista, diseñan estos instrumentos, pero la interpretación sigue siendo subjetiva y luego lo que se publica o lo que es tomado en cuenta de estos estudios obedece al interés del cliente, no está obedeciendo a la ciencia, a la búsqueda de la verdad, al ser objetivo, al entender los problemas y a responder las preguntas. Porque si hay algo que nos ha dejado el 20% de este siglo, es que mientras más conocemos, tenemos más preguntas. Está ocurriendo en el campo de la física, mientras más se sabe menos. Está ocurriendo en el campo de la biología, está ocurriendo en el campo de la química. Se están buscando nuevas teorías que unifiquen todas las leyes naturales, pero desde el punto de vista social y humano aún más, incluso dentro del campo de la medicina psiquiátrica. O sea, nosotros sabemos muchísimo más de la luna que sobre el cerebro humano. Sabemos muchísimo más sobre ingeniería eléctrica que sobre la electricidad interna de nuestra mente. Y en este momento, en la medida que se vayan respondiendo esas preguntas científicas sobre nosotros mismos, que es ciencia pura, podemos entendernos mejor en nuestro lado humano, en nuestros problemas, en nuestros conflictos y podremos tener respuestas teóricas a muchos desafíos de la raza humana el día de hoy. Porque el milenio nos trajo desafíos intelectuales, no solamente a usted, a mí, que pensamos sobre nuestra vida, que pensamos sobre nuestra familia, que pensamos sobre nuestros países, que pensamos sobre nuestro mundo y en definitiva sobre el universo. Es que hay una deuda de las ciencias sociales y de los humanistas sobre algunos problemas que vienen acumulándose, desde problemas culturales y de la guerra, como lo que ocurre en Afganistán, que usted que es suscriptor puede verlo en la edición número 3 de Axones. Ahí hay una deuda teórica de análisis científico y que es la que conocemos ahora como la construcción de la posverdad, donde vemos pseudociencia, donde algunos profesionales de las ciencias sociales y alguno que otro científico puro que se presta para la sinvergüenzura inventa estudios, forja datos, inventa teoría, bombardean las redes sociales, apoyados bajo algunas grandes corporaciones de la comunicación y terminan convenciendo a un poco de gente en el planeta y en sus propios países de cosas que no son ciertas y que no tienen ningún sustento científico. Y lo peor de la posverdad es que termina siendo un argumento para la polarización social, lo cual termina siempre favoreciendo a quien pagó la construcción de la posverdad.
En ese aspecto, entonces, entramos en el campo de los intelectuales propagandistas. Y esto es algo que es un desafío a superar en el milenio. Creo que estamos en la era con mayor acceso a la información. Creo que tenemos las mejores oportunidades para poder adquirir conocimiento, pero es que adquirir el conocimiento necesita una plataforma base para su entendimiento, para su comprensión, y no cualquiera puede salir a explicar cosas, como vemos ahora a cualquier persona dando clases sobre las vacunas o sobre los volcanes. En ese aspecto yo quiero decir que aunque yo soy técnico superior universitario en química, mención procesos químicos, yo estoy muy lejos de ser un investigador científico. Y la verdad es que les tengo una admiración profunda a todos estos hombres y mujeres que dedican sus vidas a resolver los problemas, a responder las preguntas de la humanidad. Estoy también bastante lejos de ser un divulgador científico. Consumo mucho la divulgación científica porque lo que sí tengo es la capacidad de entender las teorías sobre las cuales se sustentan los experimentos y puedo entender cómo interpretan los datos y a qué conclusiones llegan. Y eso debido, bueno, también a unos estudios paralelos que hice, aparte de mis estudios universitarios, algunos de ellos bajo mentoreo, otros de forma completamente autodidacta. Llegó el momento de que todos estos conocimientos y estas habilidades que tengo estén a servicio de ti. Este contenido no va a ser público, va a ser exclusivo, va a ser para los que paguen la suscripción, no solo porque esto lo voy a hacer mi empleo, sino que esto hacerlo para que todo el mundo lo vea no va a tener valor. Esto va a tener valor para quien quiera oírlo, para quien quiera entenderlo y para quien tenga la mente lo suficientemente abierta para entender un conjunto de cosas que nos están ocurriendo como individuos, como familias, como sociedad territorial, como continente, como hemisferio y como humanidad en su globo. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos de la aplicación de la ingeniería social. Y ese es el trasfondo del por qué Connector. Porque tenemos que conectarnos en ideas, actitudes, decisiones y acciones orientadas a una forma de contrarrestar ingeniería social negativa que nos afecta, que nos controla, que nos reprime las libertades, que nos quita facultades de conciencia, de decisión. Pero también entender que los tejidos sociales obedecen a unas estructuras que tienen que ser definidas. Y ya pasamos la época de la teoría y de la ideología como constructor de los marcos sobre los cuales nos conducimos y se construye la ley y se construyen los estados y funcionan los gobiernos. Es momento de ser objetivos con nuestra propia humanidad, con la humanidad en general y con la humanidad de los demás. Bienvenido, amigo. Esto es Connector. Te habló Julio Coco.